Mateo capítulo 5, versículo 13. En el principio del Sermón del Monte que vimos anteriormente al principio del capítulo 5, este sermón, como hemos observado, es el primer sermón que el Señor predica en público, o que por lo menos registra aquí Mateo. No quiere decir que fue el primer mensaje que el Señor dio a la gente. Porque leímos en el capítulo anterior que el Señor estaba visitando diferentes sinagogas y andaba predicando el evangelio del reino. Esto es importante tenerlo en mente para lo que vamos a leer ahora, porque obviamente había ya personas que estaban clasificando al Señor qué cosa era lo que Él estaba haciendo. Él no era como las demás personas. Los rabinos no hablaban de sí mismos, ellos citaban a otras personas, a otros rabinos. Fulano de tal dice que la cosa es así, los intérpretes de la ley. Y todo el mundo citaba a otras personas. Y el Señor aquí viene con autoridad a hablar y se sorprendían que tuviera tanta autoridad. No solamente se sorprenden de su autoridad, sino que también se sorprenden de su conocimiento. Más adelante, los escribas y fariseos, que ellos estaban acostumbrados a un lenguaje muy especial, muy elocuente, por cuanto eran gente que tenían estos estudios, hablaban diferente al resto de la gente. Jesucristo con la gente hablaba normal, ¿verdad? Pero cuando se ponía a enseñar, hablaba también con este lenguaje elocuente, de manera que decían, ¿de dónde sabe él estas cosas? ¿De dónde tiene estas letras? ¿En dónde estudió? Y el Señor, en este Sermón del Monte, nos ha dicho al principio las características del cristiano. ¿Qué es lo que el cristiano tiene que ser? Vimos que cuando habla de los pobres de espíritu, de los que lloran, de los mansos, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los misericordiosos, de los de limpio corazón, de los pacificadores, de los que padecen por la justicia y de los que padecen por causa de Jesucristo, no son individuos separados, son características de la misma persona, que son características del verdadero cristiano. El Señor nos está enseñando, nos está instruyendo. Así es como nosotros tenemos que ser. ¿Por qué el Señor nos instruye esto? Porque nuestra mente piensa al revés. En todo este Sermón del Monte, tenemos que irnos acostumbrando a ver las cosas en la forma en la que Dios las ve. Porque nosotros no estamos acostumbrados a ver las cosas así. Estamos luchando contra un mundo que está al revés. No porque Dios lo haya hecho al revés, sino porque está en una naturaleza caída. Dios hizo el mundo perfecto, pero cuando Adán cayó en pecado, el Señor maldijo la creación. De manera que no es la creación, nos dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos, la creación no es como debe ser. Va a ser transformada eventualmente. Cristo ya pagó, ya redimió el mundo, ya pagó el precio para rescatar lo que se había perdido. Pero el momento de la posesión aún no llega. Va a haber un reinado, nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis, de Jesucristo en la tierra por 1000 años. Pero de cualquier manera, en la eternidad, dice la Biblia que va el Señor a hacer pasar este universo como lo conocemos. Va a pasar y va a crear un nuevo universo juntamente con un nuevo planeta en donde vamos a habitar con Él, diferente, en otras condiciones. Es algo que es como una ventanita que nos deja ver ahí el libro de Apocalipsis. Pero la creación como está en este momento, el mundo como vivimos nosotros, en donde vivimos, es enemigo de Dios. Nuestra mente también es enemistad contra Dios. Nuestra naturaleza es caída. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. A un niño no hay que enseñarle a mentir. La mentira es un proceso bastante complejo, intelectual. Tiene uno que elaborar algún truco y para mentir es algo complejo. Pero aún así, a ningún niño hay que enseñarle a mentir. Mienten automáticamente. A un niño no hay que enseñarle a ser egoísta. Nacen creyendo que todo es de ellos y si no, igual lo van a obtener. Me acuerdo que había una niñita allá en México, chiquitita, apenas podía hablar.
y le dijeron, le estaban presentando a una amiguita y le dijeron, mira, este es Michelle. Y se le queda viendo y dice, no es Tuchel, es Michelle. O sea, no sabía ni de qué estaban hablando, pero decía, esto es mío. Todavía no sabía hablar, pero ya sabía poseer, ¿verdad? Más bien al niño hay que enseñarle, hay que corregirle. La Biblia nos dice que hay que corregirlo con vara, no para abusar de él, ¿verdad? Sino para disciplinarlo. La palabra disciplina viene de la palabra discípulo. O sea, es una corrección para enseñar, para instruir. El Señor aquí nos está instruyendo porque nosotros, como dije, por naturaleza pensamos al revés. Por eso es que es muy equivocado la nueva filosofía que existe hoy en psicología, que al niño se le deje hacer lo que quiera. Al fin y al cabo va a crecer bien si no le truncamos o no le ponemos obstáculos a su creatividad. Sí, va a crecer bastante creativo, pero creativo en el mal, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ser instruidos, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser enseñados en las cosas que son buenas y en las cosas que son malas. Otro de los valores erróneos del mundo actual, cuando nos dicen que no hay absolutos. Aquellos que niegan a Dios, obviamente dicen que no hay absolutos. Dicen que absolutamente no hay absolutos. Ese ya es un absoluto. Pero si no hay absolutos y lo que es bueno para mí es bueno para mí y lo que es malo es para mí, es relativo a mi propia mente, a mis propios valores, y lo que es bueno para ti es bueno para ti y yo no me tengo que meter contigo y no puedo juzgar. Entonces, si pensamos así, viviríamos en una total anarquía. Charles Manson dijo que estaba matando a la gente porque le estaba haciendo un bien, que lo dejen pues en libertad. El asunto es que sí hay absolutos y Dios nos ha marcado la pauta y aquí esto nos va a parecer bastante extraño. Ya de hecho, al ver las bienaventuranzas, pensamos, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice dichosos los pobres en espíritu? Dichosos los que no saben ni tienen, ni saben cómo obtener lo necesario para acercarse a Dios. ¿Son ellos dichosos? Sí, son dichosos porque de ellos es el reino de Dios y el Señor es el que los acerca a Él. Pero es necesario llegar a reconocer esta condición. Pero también son dichosos los que lloran, pero los que lloran por su condición pecaminosa. ¿Cómo puede ser dichoso una persona que está llorando por su pobre y triste condición? Porque va a ser consolado por el mismo Dios. Va a ser consolado porque el Señor lo va a levantar. Y también van a ser dichosos los mansos, los que han reconocido su pecado, no solamente delante de Dios, sino comparándose con los demás y conocen a los demás como superiores a sí mismos. Son dichosos ellos también, porque van a recibir la tierra por heredad. Y también son dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque van a ser saciados completamente, primeramente con la justicia legal en su posición delante de Dios, que estaban destituidos de la gloria de Dios, van a ser restaurados por medio de la fe, porque Cristo ya pagó el precio. En la justicia moral van a poder vivir vidas justas, que antes no podían, pero ahora por el poder del Espíritu Santo lo pueden hacer. Y en la justicia social, eventualmente este mundo con toda su maldad va a pasar y va a reinar el Señor por la eternidad, y ahí va a haber una justicia social completa. ¡Qué dichosos! Porque van a ser saciados completamente. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. Qué dichosos son aquellos que se dan cuenta de tan grande paga que teníamos nosotros, deuda más bien, con Dios. Nos ha sido perdonada por parte de Dios. Nosotros podemos perdonar nuestras pequeñísimas deudas con aquellos que nos ofenden. Qué dichosos son los que pueden perdonar esas pequeñas deudas, porque van a recibir un tremendísimo perdón. Y qué dichosos también aquellos que son de limpio corazón, que no son de doble ánimo, sino que son honestos, sinceros, sin hipocresía, que lo que son se les ve enfrente, porque ellos van a ver a Dios. Y también qué dichosos son los pacificadores, porque ellos tienen esta virtud divina, que saben hacer la paz, que saben confrontar el problema, pero para arreglarlo, no para contradecirlo, y siempre se dan a pérdida si es necesario, pero arreglan en conflicto, porque Dios ha hecho lo mismo
y ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tienen esa misma naturaleza de Dios en ellos. Pero también dice, dichosos los que padecen por causa de la justicia. ¿Y por qué padecen los que padecen por causa de la justicia? Porque este mundo que es enemistad contra Dios no recibe las cosas que son justas, las aborrece. Y tampoco recibe al Señor, lo crucificaron. Y el Señor dijo, si esto hicieron de mí, ¿cuánto más harán de ustedes? Pero qué dichosos, porque ellos tendrán un galardón incalculable, un premio incalculable en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué acabo de repetir esto que ya lo vimos en un estudio anterior? Porque es necesario que lo tengamos fresco en nuestra mente por lo siguiente. A este grupo de personas, no a unos guerreros así, ¿verdad?, como musculosos como Goliat. No a una gente que tiene demasiados estudios y que saben muchas tácticas. No a aquellos prepotentes que son capaces de hacer o creer hacer lo que quieran, sino a este grupo de personas, a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los mansos. A este grupo de personas el Señor les dice en el versículo 13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Que así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Vosotros, dice el Señor, sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal y la luz van a producir la misma función. Somos algo que el mundo necesita. Aquí dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Cuál es la propiedad que tiene la sal? Aquí nos menciona que tiene la propiedad de dar sabor. Si pierde su sabor, la sal ya no sirve para nada. Pero también tiene otra propiedad la sal, que es el de purificar, ¿verdad? Una persona que se corta y está un poco infectado se puede poner sal y la sal mata la infección. Pero no solamente hace eso la sal, sino también la sal. En aquel entonces no tenían refrigeradores como en nuestra época, ¿verdad? Manera de congelar la comida o de refrigerarla, sino que tenían que salarla, como los jamones esos que curan en España o en Italia, ¿verdad? En Francia, que los curan con esas cecinas que se curan con pura sal, y si está bien tratada la carne, puede durar para siempre prácticamente. La sal, sabemos nosotros que es el cloruro de sodio. Es un elemento bastante estable. El cloruro de sodio en sí no puede perder su sabor. Pero la sal que había en aquel entonces, a la que se está refiriendo el Señor aquí, porque el Señor utiliza bastantes analogías de las cosas que la gente conoce ahí, es la sal que se sacaba del mar muerto, que viene también mezclada con diferentes minerales. Y uno puede ir ahí el día de hoy y tomar un pedacito como hay como unas estalactitas ahí de sal, tomar un pedacito de esa sal y probarlo, y no sabe a nada. Pero del punto donde le cortó, por dentro todavía tiene sabor. O sea, lo que ha estado expuesto al agua, al sol, ha disuelto el cloruro de sodio del exterior. Y queda solamente eso que parece sal, pero ya no es la sal cloruro de sodio. Y no sirve para nada. De hecho, ¿saben para qué lo utilizan? Porque eso, cuando uno lo tira en la tierra, ni siquiera fertiliza la tierra, sino al contrario, la echa a perder. La utilizan para ponerla en los caminos. Por eso dice, si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ahora, cuando nosotros vemos al mundo podrido, a veces podemos levantar las manos y decir, este mundo está podrido. Y nos indignamos y damos la media vuelta, ¿verdad? Yo no me puedo juntar ahí. Pero ¿saben? Si el mundo está podrido, ¿de quién creen ustedes que es la culpa? De la sal. La carne, si se deja como es, por naturaleza se corrompe y se echa a perder. Así que la sal no le puede decir a la carne, mira esa carne cómo se está pudriendo. La sal tiene que llegar
y cubrir y curtir esa carne para que se mantenga así. Debo decir que hay países como Estados Unidos, por ejemplo, y otros países en Europa, que el evangelio que llegó en un momento, y llegó en un momento preciso, en donde hubo cambios políticos, etcétera, ha hecho una huella tan grande que ha mantenido de alguna manera ese país todavía en pie. ¿A qué me refiero? Hoy Estados Unidos está bastante corrupto, pero en su época la Biblia fue un instrumento clave para la fundación de la Constitución de Estados Unidos, de los valores morales que hay ahí y legales. La Biblia fue el primer libro de texto en las escuelas aquí. Hoy está prohibido orar en las clases, etcétera. Bueno, ya ha habido demasiada liberalidad y justamente nosotros, la iglesia, hemos perdido nuestro sabor en ese aspecto, porque debiésemos estar, ¿verdad?, todavía presionando para que eso no suceda y dando ese sabor. Pero miren, quiero poner un ejemplo. Aquí vemos muchos de diferentes países de Latinoamérica. En Latinoamérica el evangelio no entró como entró en Estados Unidos. Y no existe ese fundamento. Yo la primera vez que vine acá a Estados Unidos, me acuerdo que vi una persona que estaba sacando un periódico de esos lugares donde, de esos, ¿cómo se llama? Mostradorcitos donde están los periódicos adentro, se le echa una moneda. Y había una línea como de 4 personas esperando su turno. Entonces uno le echó su monedita de 25 centavos, levantó la cosa esa y sacó su periódico y lo volvió a cerrar, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Yo me quedé viendo y dije, eso no funciona en México, ¿verdad? En México la persona, al primero que está ahí, le echa la moneda y lo saca todos. Y o los regala o los vende, ¿verdad? Pero por lo menos los saca todos. Hace como 30 años o más, yo me acuerdo que vine acá con mi esposa y en aquel entonces mandé pedir por correo un aparato para amplificar la guitarra que me costó en aquel entonces como $170, que era mucho dinero para mí, ¿verdad? En ese entonces. Y lo mandamos pedir por correo. Y después, de regreso, habíamos salido a alguna tienda y de regreso, cuando llegamos a la casa de mi suegro, me encontré que estaba la cajita allí en la puerta y casi me da un ataque cardíaco. Digo, ¿cómo se le ocurre al correo dejar esa caja en la puerta de la casa? Porque en México, si deja la cajita en la puerta de la casa y voltea para allá, yo no sé si es la humedad o pero le salen patitas inmediatamente y la caja desaparece. Y eso es por las costumbres que existen aquí, los valores morales que todavía, aunque ya se están perdiendo mucho, todavía han quedado un tanto arraigados. Pero en otros países en donde el evangelio no ha entrado, nunca, de ninguna manera, vemos la crueldad, la falta de moral, la falta de valores. No existe la sal, están totalmente podridos. Ahora, desgraciadamente, el mundo se está pudriendo rápidamente porque justamente la sal ha perdido su sabor. Y no podemos quejarnos con el Señor, a decirle, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no trabajas? Porque nos está diciendo, primero, las características de cómo son ustedes, y luego nos dice, ustedes son la sal. Ustedes son la sal. Tenemos una responsabilidad. Y no solamente somos la sal, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. El almud es un cubo de madera que sirve para medir grano o cualquier cosa. No se enciende esa vela o esa lámpara y se esconde, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros, dice el Señor, que somos la luz del mundo. Y nos compara el Señor a una ciudad que está en la colina de una montaña que se ve de lejos y alumbra a los hombres. Pero también dice una cosa. Cuando uno enciende una lámpara, porque ustedes son una lámpara, no la esconde debajo de la cama, sino la pone encima. ¿Para qué? Para que alumbre a los demás. Tenemos nosotros una responsabilidad.
Hemos escuchado el Evangelio, qué bueno. Hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, qué bueno. No nos podemos quedar con la luz debajo del almud. No lo podemos esconder. Necesitamos ponerlo encima, ponerlo para que los demás lo vean. Mi vida cristiana no debe ser privada. Dios no me ha llamado a ser un agente secreto del cristianismo. Me ha llamado a publicar las buenas nuevas que yo he encontrado. Me ha llamado a salir afuera, ¿verdad? Miren, la luz que Dios me ha dado a mí, yo tengo la responsabilidad de dársela a otras personas. Ahora, hay un detalle aquí especial que dice, mi luz va a alumbrar a todos. Dice, así alumbre vuestra luz, dice el versículo 16, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí no se refiere a unas obras de hipocresía, porque fíjense lo que dice aquí en el versículo 1 del capítulo 6. Miren lo que dice ahí. Guardaos de hacer vuestra justicia o buenas obras delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. No hay una contradicción aquí. Acá en el versículo 6 nos vamos a dar cuenta que nos está hablando de una justicia que los religiosos de aquel entonces practicaban, que era una justicia falsa, no era real. Era algo totalmente falso. Era exterior, era para que la gente me aplaudiera, era para que la gente me admirara, para que la gente dijera, mira qué hombre tan espiritual. Pero la justicia que el Señor me está llamando a mí a hacer delante de los hombres, mis buenas obras, para que glorifiquen al Padre, es mi vida cristiana normal. Qué fácil es ser cristiano en la iglesia, ¿verdad? Llevar la Biblia y todo el mundo en la iglesia, todo el mundo, ¿verdad? Trae su Biblia sin problema. Pero afuera, puede ser que alguien diga, no, si saco mi Biblia aquí y me van a ver que soy cristiano, se van a burlar de mí. No, mejor no. Es como ese niño que acababa de aceptar al Señor y estaba muy nervioso. Y le dijo a su pastor, estoy muy nervioso. ¿Por qué? Pues porque acabo de recibir al Señor y hay un campamento al que tengo que ir yo de la escuela el fin de semana, y si los jóvenes se dan cuenta, mis compañeros, que yo soy cristiano, se van a burlar de mí. Y el pastor le dijo, mira, vamos a orar para que el Señor te proteja. Y ya oraron ahí, Señor, dale sabiduría, etcétera. Y él se fue al campamento y regresó, y a la otra semana lo vio el pastor. ¿Y cómo te fue? ¡Súper bien! Dice, nadie se enteró que era cristiano. No se trata de eso, ¿verdad? No debemos esconder lo que somos, al contrario, debemos de poner nuestra luz delante de los hombres, pero dice aquí para que glorifiquen a nuestro Padre. Ahora, leímos nosotros anteriormente que hay una bienaventuranza que dice, dichosos los que padecen por causa de la justicia. ¿Quiénes son los que padecen por causa de la justicia y por qué padecen? Porque hay parte del mundo que no puede recibir las cosas de Dios. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El evangelio trae división. Dice el Señor, yo no he venido a traer paz sino división. ¿A qué se refiere? Que cuando llega el evangelio del reino a nuestros oídos, tomamos una decisión nosotros. Y cuando llega al hogar, algunos van a decir sí y otros van a rechazar no, no quiero. Y se deciden desde el principio. Yo cuando conocí al Señor dije, esto es impresionante, si yo le digo esto a mis compañeros, todos van a aceptar al Señor, y me encontré con que no fue así. La mayoría se pusieron en contra, y se pusieron en contra con un poco de enojo, pero otros recibieron y recibieron con gozo. Así que los que van a recibir con gozo, nosotros somos ese elemento, ese canal por medio del cual el Señor está enviando bendición a la vida de otra persona, porque están viendo mis buenas obras y van a glorificar al Padre que está en los cielos. Qué privilegio tenemos de parte de Dios de ser embajadores y representantes del reino de Dios. Ojalá que podamos ser verdaderos representantes de Cristo Jesús. En el versículo 17 aquí del capítulo 5, el Señor entra a otra etapa, a otra sección, en donde va a dar la introducción del resto
del Sermón del Monte. Como dije, había personas que habían escuchado al Señor predicar y ya habían catalogado al Señor. Algunos habían dicho, este tipo tiene mucha autoridad, no predica como los demás rabinos, no predica como los maestros de la ley, es diferente, me gusta. Otros estaban cuestionando, ¿será que va a contradecir toda la ley y todo lo que está escrito? Lo que los demás religiosos están predicando. La gente identifica a Cristo con una religión y lo ven a través del lente de la religión. Y si la religión está mal, Cristo está mal entonces. Pero Cristo está mal, arriba de cualquier religión. Cristo juzga todas las religiones. Y no importa la interpretación que el hombre le dé al Señor, el Señor está por encima de todas las interpretaciones. Entonces es importante esto, porque en la época de Jesucristo, los que eran intérpretes de la ley y los que eran los fariseos y los que eran los religiosos, eran los que le decían a la gente cómo debían de vivir su vida, y la gente creía que era así. Y como la gente creía que era así, pues algunos se acercaban a Dios y otros no. Pero fíjense, por ejemplo, cuando Cristo vino, ¿qué tipo de gente se acercó a Él? ¿Saben qué gente se acercó a Él? Los que eran rechazados por los religiosos, los pecadores, las prostitutas, los ladrones, los estafadores, los borrachos, etc. Todos aquellos habían sido desechados por los religiosos. Los religiosos no los tocaban para nada. Uno tenía que ser bueno para entrar ahí a la sinagoga y empezarse a juntar con ellos. Y nunca iba a ser suficiente bueno para realmente entrar dentro del circulito de ellos. Pero el Señor no viene por esa gente. Dice, yo no vine por los que se creen sanos. Yo vine por los enfermos, por lo vil y por lo menospreciado del mundo. Entonces había gente que ya estaba viendo, ¿será que Él va a quitar todo lo anterior y va a poner una nueva ley? Fíjense lo que Él dice. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Qué tremendo! Dice, no piensen que he venido para quitar la ley, para anularla, o a los profetas. No he venido para eso, sino para cumplir. Ahora, la ley y los profetas era el nombre que tenía lo que nosotros conocemos en nuestra Biblia como el Antiguo Testamento. Los judíos no le llaman el Antiguo Testamento porque ellos no tienen el Nuevo Testamento, no lo consideran. Entonces, ellos tienen lo que ellos llaman la ley y los profetas, que es exactamente el Antiguo Testamento que tenemos nosotros. Y el Señor dice en su introducción de su ministerio, de su predicación, yo no he venido a quitar aquello, no piensen. Y sobre todo lo dice por lo que va ahora Él a empezar a decir. Porque por todo lo demás que viene, aparentemente sí viene a cambiar todo. Hay personas que dicen que Jesucristo en el Sermón del Monte, algunos de los comentaristas bíblicos a veces estudian tanto y se meten tanto en pensar las cosas mentalmente, intelectualmente, humanamente, que se confunden ellos mismos. Unos creen que Jesucristo se puso a pelearse prácticamente contra Moisés, a quitar a Moisés de en medio y a poner su propia ley. Otros piensan que Jesucristo en realidad sí quitó, vino a abrogar la ley, aunque él dice que no. Hubo un hereje, Marción, en el siglo II, que él dice que el Antiguo Testamento no sirve, y quitó todo el Antiguo Testamento, y del Nuevo Testamento escribió su propio Nuevo Testamento, lo arregló, quitó todas las referencias al Antiguo Testamento, todas las escrituras que tenían que ver con eso las quitó. Y este versículo primero lo cambió totalmente y le puso, no piensen que he venido para apoyar la ley, la he venido a quitar. Exactamente lo opuesto.
Y hoy en día nos encontramos con personas que dicen, yo no quiero saber nada del Antiguo Testamento, porque ahora estamos en un nuevo pacto. Bueno, sí estamos en un nuevo pacto. Ciertamente estamos bajo un nuevo pacto. Pero Cristo está diciendo que no ha venido a quitar el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. El Señor pretende que nosotros cumplamos esta ley. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. Dentro de la ley, en el Antiguo Testamento, tenemos la ley moral, la ley ceremonial y también la ley de justicia, en cuanto a asuntos de justicia que tenían los judíos. La ley moral es intransable, incambiable. La ley moral se mantiene y se mantendrá, porque dice el Señor, te digo que hasta no pasará ni una jota ni una tilde. La jota es como una puntuación, es la letra más pequeña del hebreo. Y la tilde a la que se refiere aquí, también se le llama cuernito, ¿verdad? En hebreo. Y es justamente como un cuernito chiquitito que es a veces difícil de notar. Si uno no pone atención, uno puede confundir una letra con otra. Y por tener el cuernito encima, se convierte en otra letra, totalmente diferente. Y el Señor dice, ninguna de esas cosas pequeñas de la ley va a pasar hasta que todo sea cumplido. Como dije, la ley moral es la que no cambia. Por ejemplo, un ejemplo de la ley moral es amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso va a ser siempre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso va a ser siempre. Amarás a tus padres, obedecerás a tus padres. Eso va a ser siempre. Tenemos que someternos a nuestros padres, pero puede que nuestros padres en este momento nos estén dando un mandamiento que es apropiado por cuanto somos niños. Pero ya cuando crecemos el mandamiento deja de funcionar porque hemos crecido. Esa sería la ley ceremonial. La ley ceremonial cambia y puede decaer porque ha cambiado el momento. Pero yo sigo amando y sometiéndome a mis padres, siempre. Puede que la ley moral diga que yo tengo que obedecer al general. Y el general me dice que ahora me tengo que vestir de rojo porque el evento a donde tengo que ir vestido de rojo. Pero el siguiente mes o el siguiente año puede que me diga que me vista de verde, porque ahora se necesita que vaya de verde. La ley ceremonial era la ley momentánea para el evento temporal, pero la ley moral es que siempre me voy a estar sometiendo al general. ¿Me entienden? Entonces, hay gente que ve toda la ley de Dios como si fuese un solo paquete y no puede ser así. Hay leyes que eran totalmente ceremoniales, incluso mandamientos en el Nuevo Testamento, que son ceremoniales, quiere decir que son aplicables solamente por la época que había, por las costumbres que existían. Y hay iglesias que se han dividido sobre asuntos así. El pelo largo, por ejemplo. Hay una parte en la epístola primera de Corintios que habla de que es deshonroso para el hombre traer el cabello largo. Y era una situación puntual para la ciudad de Corinto, en donde había hombres que servían dentro del templo. En el templo había prostitutas que servían en el templo de los dioses paganos, obviamente. Había prostitutas que servían dentro del templo y había hombres que servían también en ese efecto y se peinaban como mujeres. Entonces, Pablo, que también él traía su pelo largo, pero me imagino que al hombro nada más, dijo, es deshonroso que el hombre críe el cabello, que se lo cuide como una mujer, porque cuando lo vean lo van a confundir. Eso es ceremonial a la época. Hoy en día eso no es aplicable a nosotros, porque no tenemos esas costumbres paganas, ¿verdad? Entonces, cuando hay gente que no entiende que la ley o que el mandamiento es aplicable solamente a una época, hace todo en un solo círculo. El Señor obviamente se está refiriendo aquí a la ley moral que está escrita. No pasará nada hasta que todo se haya cumplido. No solamente se está refiriendo a la ley, sino también a las profecías, cuando habla de los profetas. Porque todas las profecías serán cumplidas y, de hecho, todo el Antiguo Testamento, todo está refiriéndose a Jesucristo. El Salmo le dice, el libro que está escrito de mí, o el rollo, porque antes no había libros, el rollo que está escrito de mí. He venido a cumplir lo que está escrito de mí.
Y el Señor, obviamente, cumplió las escrituras del Mesías y faltan todavía algunas por cumplirse. O sea que, dice el Señor, yo no he venido a cancelar el Antiguo Testamento. Lo he venido a cumplir. De hecho, más adelante, alguien para tentar al Señor le va a preguntar, para tentarlo en un asunto teológico. A ver, como no lo podían atrapar en nada, a ver si lo podían atrapar ahora, diciendo alguna locura teológica y en una blasfemia tal vez. Y le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento, rabino, maestro? Tú que sabes todo. Y seguramente pensaron, si da cualquier mandamiento que sea más grande que otro, le van a decir, ¿y cómo te pones a decir que hay uno más grande que otro? Y el Señor, sin titubear, les contesta. El más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice después, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento, todo el mensaje, todos los mandamientos que ustedes tienen, porque ¿saben cuántos mandamientos contaban los rabinos? Contaban 248 mandamientos en la ley de Dios y 365 prohibiciones. Y estaban tratando de cumplirlas todas. Y el Señor dice, todo esto se resume en amarás a Dios con toda tu alma y con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La tabla de los 10 mandamientos eran 2 tablas. La primera tenía 4 mandamientos y la segunda tenía 6 mandamientos. Los primeros 4 eran relacionados con el hombre y Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes para inclinarte a ellas y adorarlas. Segundo mandamiento. Tercer mandamiento, no utilizarás el nombre de tu Dios en vano. Y el cuarto, santificarás el día sábado para el Señor, ¿verdad? Que entre paréntesis era un mandamiento ceremonial. Ahora, los 6 mandamientos posteriores eran relacionados con el hombre y el hombre. Los primeros eran relacionados con el hombre y Dios. Y acá el hombre y el hombre, amarás a tus padres, a tu padre y a tu madre y te someterás a ellos, ¿verdad? No adulterarás, no robarás, no matarás, etcétera. Todo relacionado con el hombre y su prójimo. Y lo que el Señor estaba diciendo, si tú realmente amas a Dios con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, no vas a quebrantar los primeros 4 mandamientos, ¿verdad? Y si tú amas a tu prójimo realmente como a ti mismo, tampoco vas a quebrantar los últimos 6 mandamientos. Vas a cumplir todo lo que está establecido delante de Dios. Y saben, esto es especial, porque aunque el Señor dice, yo no he venido a quebrantar la ley, sino a cumplirla, Él nos está diciendo que la forma de cumplir la ley no es una ley exterior. Fíjense cómo concluye aquí diciendo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. O sea, los escribas y los fariseos vivían para cumplir la ley. Para eso se levantaban en la mañana. Eso era lo que hacían todo el día. Algunos andaban contando a ver cuántos mandamientos podían cumplir el mismo día. Eran supuestamente tan santos, entre comillas, ¿verdad?, que no permitían que sus vestidos rozaran la pared. ¿Quién sabe quién se recargó ahí? A lo mejor un pecador, ¿verdad? Y llenó de pecados ahí la pared y se me van a pegar a mí. Porque así sentían ellos. Pasaba alguien ahí y que no roce mi ropa con esa persona porque voy a quedar ceremonialmente impurificado. Y sus pecados se me van a rozar a mí. Tenían una idea de que los espíritus de alguna manera si los tocas se rozaban y te tocaban y se podían meter en la persona. Pero también hacían cosas muy locas. Por ejemplo, si iba un fariseo caminando en la calle y de repente pasaba una mujer muy atractiva, cerraba los ojos. Yo no diría, bueno, pues está bien, ¿no?, para no caer en tentación. Pero seguía caminando, ¿verdad? Entonces de repente chocaba, no sé, con un camello que iba pasando por ahí o no sé con quién, ¿verdad? Y la gente decía, mira, qué espiritual. El tipo tenía mucha prisa, no podía dejar de caminar y para no pecar cerró los ojos, pero bueno,
salió con un chipote en la cabeza, pero por espiritual. Mostraban una espiritualidad exterior. Y el Señor dice, si la justicia de ustedes no es mayor que la de ellos, porque lo de ellos está por fuera. Yo no he venido a quitar la ley, pero si la justicia de ustedes no está como superior a la de ellos, no van a entrar en el reino de Dios. Fíjense lo que el Señor le dice aquí en Mateo 23, en este mismo libro. Bien fuerte lo que el Señor le dice aquí a los fariseos. Desde el versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¡Qué tremendo! ¡Qué fuerte! El Señor no le habla así a nadie más que a estos religiosos hipócritas. Y si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, que no tenían nada, y vamos a ver en los estudios posteriores justamente eso, no entraremos, dice el Señor, en el reino de Dios. Pero aunque este es el último versículo de nuestra sección que vamos a ver, yo no quiero concluir con ese versículo, sino con el anterior, que dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y este versículo para mí significa una cosa, y una cosa muy importante. El Señor nos ha llamado a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y la única forma en la que nosotros podemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo es siendo sensibles al Espíritu Santo en las cosas pequeñas. Cualquiera puede ser sensible en las cosas grotescas o en las cosas grandes. Pero el Señor nos ha llamado a ser sensibles en las cosas pequeñas. Hay mucha gente que no tiene problema contando chistes un poco elevados de color o yendo a ver películas también que son impropias. Y ay, no exageres, oye, no es para tanto. O sea, hay que ser cristianos, pero nunca tan beatos, ¿verdad? Pero en realidad el Señor nos ha llamado a una justicia real. Si nosotros no nos dejamos sensibilizar por el Espíritu Santo, vamos a hacer esa sal que ha perdido su sabor.
es por aquellos cristianos que han sido sensibles al Espíritu Santo, que se mantiene hasta cierto punto la pornografía fuera de la televisión, hasta cierto punto. Por la falta de la sal está entrando, porque la presión para que la maldad se multiplique es muy grande. Si la sal no existiera por completo en nuestra sociedad, les digo una cosa, el mundo sería como esas películas futuristas que vemos nosotros de Robocop, y donde hay una anarquía total y crimen por todos lados, toda la gente haciendo lo que sea, cualquier vicio, cualquier situación, cualquier maldad, robo, asesinato, lo que fuera. Pero ya estamos para allá, llegando rápidamente por la falta de sensibilidad. Si nosotros somos sensibles al Espíritu Santo, vamos también a actuar, vamos a presentarnos, que no nos dé vergüenza sacar la bandera de cristiano y decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Salven. Si alguien está en una reunión de amigos, si alguien cuenta un chiste así muy grosero, a veces como para quedar bien, aunque no me cayó en gracia, me ofendió, pero para que no me vayan a decir nada, es mejor decir, ¿sabes qué? Qué majadero, qué vulgar, perdóname, pero no aprecio tu humor. Nos van a hacer burla algunos, vamos a padecer por causa de la justicia, pero otros van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Estos son esos mandamientos muy pequeños. Si alguno cumple estos mandamientos muy pequeños, muy grande será llamado en el reino de Dios. Nosotros somos la luz del mundo. Ay, es que me da vergüenza, es que no quiero que la gente se dé cuenta, porque luego se van a burlar y luego con qué cara les predico realmente el evangelio cuando se abra la puerta. No. Miren, Daniel no era un fariseo hipócrita, pero él oraba con las ventanas abiertas. Incluso lo quisieron y lo metieron al foso de los leones porque oró con las ventanas abiertas cuando el rey había dado orden de que nadie orara a ningún Dios más que a él, por un truco que le hicieron otros envidiosos de Daniel. Pero él no dijo, bueno, yo oro en el baño. Él se puso a orar ahí. José, cuando estaba en Egipto como esclavo en la casa de Potifar, él se mantuvo tan perfecto, haciendo sus obras tan justas, su trabajo de esclavo, limpiando todo, haciéndolo bien, tanto así que Potifar se dio cuenta que Dios estaba con José. Y en aquel entonces cada pueblo tenía su Dios. O sea, el Dios de los hebreos está con José porque todo lo que hace prospera y lo hace bien hecho y es íntegro en todo su andar. Y el Señor honró esa posición de José, llevándolo a ser prácticamente el faraón que trajo al pueblo de Israel a Egipto para después salir 400 años más tarde al desierto. Pero saben una cosa, cualquiera que quebrante estos mandamientos, muy pequeño será llamado, pero dice el que los guarda y enseñe así a otros. Tenemos que enseñarnos. Esas son las cosas en las que tenemos que animarlos a ser verdaderos cristianos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente en ella encontramos valores tan tremendos, Señor, que nos sentimos a veces limitados y faltos delante de ti. Pero te pedimos que seas tú, Señor, el que nos sensibilices, el que nos ayudes a volver a esos valores reales de tu Espíritu Santo, que tú nos muestras en tu palabra. Transfórmanos con tu poder, Señor, y llévanos cerca de ti, para que cada día seamos más como tú eres, pensemos más como tú piensas, sintamos como tú sientes y amemos como tú amas. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.